el sueño de los 9 millones de regreso a casa. Eso no va a ocurrir, es una triste noticia, pero al mismo tiempo es una oportunidad para muchas cosas, ¿no? Un migrante que ve lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué crees tú que tendría que tomar en cuenta en este momento para volver a Venezuela? Porque yo creo que Venezuela va a crecer y va a crecer mucho, Dios mediante la transición, por supuesto, y que tengamos un gobierno decente. No hay que esperar a que se dé el cambio completo para que seamos nosotros más bien factores de carne y hueso, pujemos a ese cambio. Es decir, hoy en día Venezuela se ha convertido, tiene una gran presión hacia los empresarios tributaria. O sea, les cobran 14 impuestos distintos. Carga tributaria se parece a la europea, pero sin los servicios. Bienvenidos a las tres preguntas por Julio Andrés Borges. Hoy quiero contarles que mucha gente ha escrito fuera de Venezuela preguntando cuál es el papel económico que va a jugar toda la población venezolana que está fuera del país. Y es un tema sumamente interesante porque hay gente de Chile, de Argentina, de Colombia, incluso de Europa y Estados Unidos que ha preguntado. Y por eso busqué a una persona que conoce bien el tema, que es Paul Elguezábal. Paul es venezolano, economista, estudió políticas públicas en la Universidad de George Mason en Estados Unidos y actualmente está haciendo el doctorado en Alemania, en la Universidad de Göttingen. Y lo importante es que su estudio es eso, cuál es el papel económico de los migrantes en el tema del crecimiento de un país. Y lo importante es que en este mismo momento, que estamos días, semanas, meses después del 3 de enero, desde ya los migrantes venezolanos pueden jugar un papel enorme en lo que significa el crecimiento del país. Y él nos va a enseñar cómo y cuál ha sido la experiencia de otros países, qué pasos hay que dar para abrirle las puertas a los migrantes venezolanos. ¿Cuántos van a volver? Bueno, esas son las preguntas que vamos a ver en este programa de hoy. Lo importante, y es lo que vamos a ver a continuación, es que quizás no vuelvan todos. Estamos hablando de 9, 8 millones de venezolanos fuera de nuestro país. ¿Cuántos volverán? Se calcula que 2, 3, algunos dicen que hasta 4 millones, sería un número enorme. Pero cada quien, lo interesante, esté donde esté, puede ser un factor fundamental desde ya en cambiar la economía familiar y cambiar la economía de Venezuela. Vamos a verlo. Bueno, Paul, de verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por atender esta invitación a las tres preguntas por Julio Andrés Borges. Y quería decirte que, para que lo tengas en cuenta, que a mí me ha impresionado también que mucha de la gente que nos escucha son venezolanos fuera de Venezuela. Y gente joven que hace preguntas sobre todo con los temas que vamos a tratar hoy. Y por eso me motivó tanto que pudiéramos conversar y tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro país y qué desafíos abre, ¿no? Por eso te quisiera preguntar en este sentido, un migrante que ve lo que está pasando en Venezuela, un migrante que está eh, viendo qué hacer, qué no hacer y pensando volver. ¿Qué crees tú que tendría que tomar en cuenta en este momento para tomar una decisión tan difícil como volver a Venezuela y aportar lo que ha construido o lo que ha aprendido en estos años? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa y la verdad es que para mí siempre es un placer hablar de Venezuela. Entonces, para mí esto es un gusto doble conversar contigo y conversar de Venezuela, ¿no? Muchas gracias, Eh, ¿verdad? o sea, de lo que más me apasiona en la vida, ¿no? Pero entonces, claro, el tema del migrante venezolano, que somos 8 9 millones, lo que sea que seamos, eh, no es una decisión que una funciona para todos, ¿no? O sea, Claro. dependiendo de las circunstancias de cada quien, las realidades son muy distintas. O sea, el espectro de los migrantes venezolanos es súper amplio. Tenemos 20 años, más de 20 años migrando, o sea, migramos de manera distinta en el tiempo, o sea, grupos distintos. Y entonces esa realidad depende de cada quien. Yo diría que el principal motor para lo que se llama la migración de retorno es la esperanza, ¿no? Entonces, al final, por Mm. supuesto, a partir del 3 de enero nos llenamos todos de una esperanza, todavía no se concreta en los hechos, pero uno ve, por supuesto, hay cambios,
que se prevén que puedan ocurrir en el tiempo. Entonces, esa esperanza de tener un país otra vez, yo creo que ha sido un motor importante para mucha gente regresar. Ahora, no es lo mismo el que está en Colombia pasando necesidad o el que está en Perú pasando necesidad a el que está en Noruega en un trabajo con la industria petrolera. Claro. Entonces, claro, ese de Noruega difícilmente, o sea, la verdad, y es una cosa que tenemos que asumir como sociedad, de hace rato somos un país que tendrá una diáspora permanente. O sea, el sueño de los 9 millones de regreso a casa, eso no va a ocurrir, es una triste noticia, pero al mismo tiempo es una oportunidad para muchas cosas, ¿no? Eh, Pero sabes que entonces, ahorita salió una encuesta de Consultores 21 hace pocos días, no sé si la viste, pero el dato es no. que, si mal no recuerdo, los familiares en Venezuela piensan que más o menos el 20% de sus cercanos que se han ido volverían. ¿Te parece que es razonable esa cifra, digamos? A mí me parece realista. Yo soy un poco más optimista. Yo creo que puede volver más gente Ujú. por las características particulares de Venezuela, de oportunidades de negocio que se pueden abrir. Mucha gente del sector petrolero que se fue, está trabajando en cualquier cosa en Latinoamérica. Me refiero sobre todo a lo que eran empleados de rango medio y bajo. Eso muchos volverán con la reactivación petrolera. Entonces, eh, y Pero, también pero hay también que, estás preguntando, también aquí no estás preguntando el que está. Entonces, mucha gente ya hizo reunificación familiar y se fue a todo el mundo. Entonces, claro, bueno, a lo mejor ese todo el mundo que se fue, ese grupo familiar completo, a lo mejor vuelve. Y ese no hay nadie quien le pregunte en esa encuesta de Consultores 21. O sea, yo creo que de los 9 millones, Dios quiere que lleguemos a la mitad. No creo que lleguemos a la mitad de gente que vuelva. ok, Pero si vuelven 1.800.000, que digamos ese 20% de Consultores 21, no, no, no estaría mal, pero obviamente queremos, y yo tengo la esperanza eh, la expectativa más bien de que efectivamente va a ser un poco más, ¿no? Por eso de las oportunidades de negocio, de empleo, de crecimiento, mucha pero fíjate, gente fíjate que porque yo, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde viví varios años exacto, como asilado, la cantidad de venezolanos que llegaron a pie, caminando a Colombia, podía estar en el orden de 2 millones y hay gente que piensa que hasta 3 millones. exacto. Muchos de ellos triunfaron, muchos de ellos están en una situación muy, muy vulnerable, muy pobre, y otros están en otros empleos, como dices tú, en otras partes del mundo. Como economista, ¿qué crees tú? ¿Que el que está más vulnerable se le hace más difícil volver y se queda como estancado en un lugar? ¿O el que ya O, tiene cierto éxito, ya ha emprendido algo, lo quiere trasplantar a Venezuela? ¿Qué esperar económicamente allí? o sea, hay que volverlos separados, ¿no? O sea, de entre los vulnerables, tienen más interés en volver muchos, pero el tema es si pueden o no pueden. Entonces, claro, Claro, y siempre ocurre con la migración de que no son los más pobres los que más migran. De hecho, cuando los países pobres crecen un poco, aumenta la migración porque es que aumenta su capacidad para migrar. claro, Entonces, eso cuando vemos a un nivel macro, ¿no? Pero cuando vemos a nivel de ese venezolano que migró, regresar a Venezuela implica el mismo costo, y entonces tiene que pensárselo dos veces si puede. Y si estás en nivel de supervivencia, muy probablemente, digamos, no tienes ni tiempo de pensar en cómo ir. Yo sí creo, o sea, yo creo que ese grupo de vulnerables, muchos volverán a medida que vayan teniendo alguna llamada de un primo, mira, tienes una oportunidad de negocio y volverán esos, ¿no? Y luego los profesionales, que digamos es el otro grupo como que de análisis, sería, em, depende de su nivel de arraigo. Si ya tú tienes una casa, estás pagando pensión en Europa, estás, digamos, hiciste ya tu network laboral, tiene que ser una oportunidad muy interesante en Venezuela para que vuelvas. Así que yo ese grupo, digamos, tengo poca esperanza de que vuelvan. El otro grupo que sí me parece y me genera mucha esperanza es el grupo de los que están afuera haciendo negocios y que de alguna manera les fue bien. claro, Entonces, ese puede jugar a tener un pie allá y un pie aquí y empieza a probar y luego viene. Porque yo creo que Venezuela va a crecer y va a crecer mucho en los próximos 10 años, Dios mediante la transición, por supuesto, y que tengamos un gobierno decente. Entonces, yo creo que Venezuela va a crecer mucho y esos que están haciendo negocios, desde el que tiene un pequeño local comercial de comida en algún sitio, que va a venir ahora y nos va a traer la nueva comida peruana, claro. este,
y vamos a tener restaurantes colombianos, que yo no recuerdo que en Venezuela haber tenido restaurantes colombianos, tendremos restaurantes colombianos, tendremos restaurantes chilenos, argentinos, etcétera. Y, pero al mismo tiempo, el que tiene un negocio interesante, que, tiene, que generó capital, va a querer venir a invertir en Venezuela. En la Pero tú medida sí ves, que las oportunidades se den, pues, ¿no? pero tú sí ves, digamos, que estos tres grupos que tú señalas, la persona vulnerable que lamentablemente no ha podido echar para adelante, el venezolano que tiene un emprendimiento y que ha podido hacer negocios, grandes o pequeños, y después está el profesional. ¿Cómo logras tú darle incentivos para que esos tres grupos jueguen un papel protagónico en el cambio y en el crecimiento de Venezuela? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, yo creo que, por ejemplo, de entre los profesionales también, digamos que hay dos grupos. Está el que está arraigado y el que no logró tener el trabajo ideal. Entonces, ese sí, con menores incentivos, es decir, con que ya algunas empresas empiecen a tener llamadas atractivas de empleo, muchos de esos volverán y volverán y serán una gran adición a incrementar la productividad de Venezuela, que es muy importante incrementarla, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, no todos los profesionales se fueron. En Venezuela hay mucha gente valiosa haciendo mucho, muy buen trabajo, pero para lo que vamos a crecer va a hacer falta esa gente que viene, ¿no? Y yo creo que sí van a venir, sobre todo ese ingeniero que no está trabajando sino como ingeniero, sino como cualquier otra cosa, como vendedor en una tienda, como mesonero, ese va a volver, porque aquí puede tener oportunidades de empleo formal. Eh, ¿Cómo se llama? Y yo lo que sí tengo es una cierta eh, como esperanza, por así decir, es el rol de estos migrantes que aunque no vuelvan, pueden ser inversionistas. Claro, Es decir, yo me imagino que cuando el montón de empresas nacionalizadas que hay en Venezuela, que hay que privatizar muchas de ellas, si no la mayoría o todas, y la creación de nuevas empresas, porque claro, que del startups o etcétera, o nuevas industrias, etcétera, eso va a necesitar capital. Y el capital no siempre tiene que venir de una gran empresa extranjera o nacional, bienvenidas todas ellas, pero también yo creo que gran parte de ese capital, una porción relevante, no la mayoritaria, porque no es tanto, pero una porción relevante puede venir de ese migrante que sigue teniendo su esperanza de algún día volver, pero que no puede arriesgar su pensión, su casa, su seguridad, la estabilidad emocional de emigrar, ¿no? Eso es un tema importante. Entonces, que no puede arriesgar todo eso y dice, bueno, yo voy a empezar a comprar unas acciones de la nueva, digamos, la nueva CanTV, el nuevo puerto de Cumaná, que se va a privatizar. Entonces empiezo a meterle dinero ahí porque yo tengo esperanza de que ese puerto va a ser efectivo. Y entonces yo le meto dinero y eso, digamos, contribuyo al desarrollo de mi país. Al mismo tiempo pongo un pie en donde quisiera estar, donde claro. sueño estar, donde mi corazón está. Y, digamos, si da bien esa inversión, tú puedes eventualmente dar el siguiente paso. Pero tiene que ser, digamos, tú decías las condiciones, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, tiene que haber seguridad jurídica, seguridad personal, tiene que haber un tema importante también, que es el tema de impuestos. Es decir, hoy en día Venezuela se ha convertido tiene una gran presión hacia los empresarios tributaria. O sea, les cobran 14 impuestos distintos y la carga tributaria se parece a la europea, pero sin los servicios Claro. y sin la calidad de vida y sin la seguridad. Entonces, digamos, lo que alguien que tiene un negocio en España y se quiere venir a Venezuela, no quiere escaparse de los impuestos de Pedro Sánchez para venirse para otro infierno tributario, ¿no? Entonces, tiene que haber condiciones tributarias atractivas y al mismo tiempo ambiente de negocio. Es decir, obviamente tenemos la esperanza que no va a haber otra vez riesgos de expropiaciones, etcétera, pero tiene que ser que hacer negocios sea más fácil en Venezuela, ¿no? O sea Y, que, y una pregunta, en el corto plazo, digamos, ¿qué papel crees tú que ha jugado y que puede jugar la figura de la remesa? Es decir, los venezolanos ayudando a su familia adentro, ¿cómo eso puede ser una fuerza que ayude también a que haya oportunidades para los jóvenes, se reactive de alguna manera la economía familiar? ¿Qué opinión tienes sobre eso? bueno, es un poco lo que te decía antes, esa remesa se convierte en, digamos, inversión en el primo mío que va a montar un negocio de tal cosa, y entonces, digamos, remesa no siempre es lo que le mandas a la mamá o le mandas a la esposa o a los hijos. También Claro. remesas es esta inversión, pequeña inversión que mandas, y que es un capital semilla para una microempresa y puede salir muchas cosas. Yo creo que efectivamente
eh, yo siento que hoy día culturalmente las remesas de Venezuela no juegan el papel que han jugado históricamente en otros países dependientes de remesas como Centroamérica, etcétera, donde las remesas eran algo así como el 35% del PIB. Eso no es lo que ocurre en Venezuela, porque básicamente los venezolanos afuera, mm, pocos migraron a países de altos ingresos y pocos son los que pueden mandar dinero. Y el dinero que puedes mandar es poco porque Venezuela también es muy costosa. Entonces, em, yo creo que por ese camino de ayudar al familiar para que, digamos, subsista, pero también por el camino de la pequeña inversión, yo creo que sí hay oportunidades y yo, como te decía, me emociono con esa opción de las pequeñas inversiones, o sea, de los microinversionistas en empresas grandes. Claro, Es es decir, que la democratizar. Bolsa de Valores de Caracas se Ah, convierta en un lugar para recibir ese capital del pequeño venezolano, del venezolano con pequeñas inversiones que pueda meterle dinero, ¿no? claro. Es Entonces, democratizar realmente la propiedad y que no que sea todo el Estado del gobierno, esa es la realidad. y por supuesto, por otro lado, hay que entender tenemos que crear las condiciones para que venga mucho capital privado de venezolanos o de extranjeros y pequeños y grandes. O sea, entonces, digamos, tenemos hoy en día una hegemonía del Estado y quisiéramos que hoy en día el Estado juegue otro papel que sea el de garantizar que los venezolanos tengan, no, tengan unas mínimas condiciones de vida, calidad, educación, etcétera, seguridad, pero que el sector privado sea realmente el motor, ¿no? Entonces, y entonces ahí entra esa, esa remesa transformada en inversión, desde el pequeño negocio hasta comprar acciones en la Bolsa de Valores de Caracas de un nuevo emprendimiento que salió, ¿no? O de las empresas nacionalizadas. Entonces yo creo que y por último, yo creo que el papel también que puede jugar ese venezolano, aparte de mandar dinero, que es muy importante, es el papel de generar esas conexiones de esas empresas venezolanas nacientes Ujú. o que están revitalizándose en sus mercados de destino. Por ejemplo, o sea, que si estamos produciendo, qué sé yo, algo en otro, pues, digamos, un negocio antiguo, plumas de garza en marina. Entonces, bueno, que digamos, eso va a generar, esa diáspora te va a permitir el cacao venezolano, el ron venezolano, el café, pero también ya productos elaborados de verdad. Claro, O sea, no solamente lo tradicional, sino productos que empecemos a crear cosas, no aspirar a ser los innovadores tecnológicos, sino aspirar eh, a explotar las condiciones que tenemos de un parque industrial que está vacío, pero que se puede repotenciar y tú puedas ahí generar el empleo y exportar. Y luego, ¿quién va a ser tu vendedor en el exterior? Esos venezolanos que están afuera. claro. Entonces, digamos, esa generación, yo he hecho hice un trabajo hace un tiempo de ese rol de la, de las diásporas, cómo afectan el comercio internacional. Entonces, tener un grupo de venezolanos en Londres o en Noruega o en España te va a permitir que más productos venezolanos sean exportados a esos países. O sea, esa diáspora te permite eso. Entonces, yo creo que hay que, digamos, asumir con tristeza de que no regresaremos todos, que muchos no regresarán, pero entendiendo que esos venezolanos son venezolanos y darles oportunidades para que el nuevo diseño de la economía venezolana permita la relación en ambos sentidos, es decir, de la inversión, pero también para la exportación de productos y, y que digamos que ellos sientan, el otro día alguien me preguntaba, a un grupo de ingenieros venezolanos que estaban aquí en Alemania, les preguntaba, mira, ¿y quién de ustedes se piensa retirar en Venezuela? O sea, ni siquiera se planteaban Trabajar. en volver, porque digamos, está en ese nivel que te comentaba de los que ya están estabilizados, tienen 10 15 años en Alemania. Claro, Pero si tú le empiezas a generar oportunidades donde puedan invertir en Venezuela, a lo mejor se van antes. totalmente. Entonces, Cualquier negocio. efectivamente, al final de todo, lo que hay que crear condiciones para los negocios en general, para que la gente pueda sentirse interesada en volver, que vean una esperanza no irracional, sino sustentada en hechos. Y Claro. vean, bueno, Venezuela sí está creciendo, está tomando un buen camino, estamos generando esto, o sea, y yo creo que hay
el rol de la diáspora puede ser muy importante si lo sabemos utilizar bien, ¿no? O sea, si les abrimos las puertas, que no pensemos que solamente el inversor es una gran multinacional. Ellos tienen que ser inversores, condiciones para ellos y también para los venezolanos que quieren invertir en Venezuela. No, muy bien. Paul, de verdad que muchas gracias por esas reflexiones que son muy, pero muy importantes porque además tocan la vida de, como dices tú, 9 millones probablemente de venezolanos, que lo interesante de tu planteamiento es que volviendo muchos o no volviendo todos, el conjunto convierta la economía venezolana en una gran red mundial de comercio, relaciones, ideas, innovación. Y De verdad que ha sido cultura, tecnología, ciencia, o sea, el montón de totalmente. científicos venezolanos en el mundo es interesantísimo. Totalmente, de verdad Sí. que te agradezco mucho esto y va a ser muy útil para todas las personas que nos están viendo, sea dentro o fuera de Venezuela. Exacto. De verdad que muchísimas gracias y de verdad que agradecido por estar aquí en las tres preguntas por Julio Andrés Borges. Gracias a ti, saludos a todos. Pues esta conversación con Paul Elguezábal ha sido extraordinariamente esclarecedora. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la oportunidad de abrir muchos caminos. En primer lugar, lo que referíamos al papel del venezolano que le ha ido bien, que ha invertido, que tiene un comercio, que se ha superado, cómo puede reproducir eso en la Venezuela que se está abriendo hoy, cómo ese venezolana o venezolano puede, de al mismo tiempo con las remesas, ayudar a construir nuevos negocios en Venezuela similares a los que ha hecho o nuevos negocios que se abren solo para Venezuela, por ejemplo en el tema petrolero o prestación de servicios alrededor del tema petrolero. Cómo los venezolanos que están afuera pueden ser una red económica de distribución, de información, de alianza, de lograr toda una explosión de producción venezolana o de servicios venezolanos, cómo los venezolanos que están afuera, que se han formado, pueden significar también una transformación de los venezolanos que están adentro y que buscan en este momento lograr echar para adelante. De manera que lo que quiero transmitirles en este programa de hoy es que no hay que esperar a que se dé el cambio completo para que seamos nosotros más bien factores de carne y hueso que empujemos ese cambio. Y cada quien lo puede hacer. Y en el caso de Paul lo que nos explicaba es que económicamente se abre una puerta importante para mejorar la calidad de vida de nuestra familia en Venezuela y para convertirse también en un factor de multiplicación de experiencias, de eficiencia, de cosas que funcionan que pueden ser llevadas a Venezuela. ¿Qué se puede hacer en Venezuela también? Bueno, hay pasos que pueden ayudar a que esto sea más rápido. Lo que veíamos con el tema de las titulaciones, el tema del derecho de propiedad, la banca, el Estado de Derecho, por supuesto, y como corona de todo esto, la democratización real y profunda del país. Pero todo eso hay que empujarlo, no nos lo van a regalar. Y el tema económico, que es el que más preocupa, puede ser una oportunidad para empujar con más fuerza a esa transformación integral de Venezuela. Nos vemos en las próximas tres preguntas por Julio Andrés Borges.